Okay. Le dio la cabeza. Productora. Ok. ¿Qué tienes? Bueno, mi nombre es Wendy Portugués Durán y tengo 32 años. Yo nací en la Lima de Cartago. Bueno, nací en Cartago, me crié ahí, fui a la escuela República Francesa, Antaras. Ahí llegué hasta 9º grado de colegio, ¿verdad? Incompleto, pero ahí llegué. Mi infancia fue muy bonita, tengo unos papás estupendos. Mi mamá fue a todo terreno con nosotros. Tengo 2 hermanas, una de 31 años, va a cumplir 31 años. Uno de 36 y la mayor tiene 41. Tengo 6 sobrinos. Sí, toda mi juventud la viví en Cartago. Bueno, me gustó desde pequeña, jugué fútbol. Desde que tengo memoria jugaba fútbol, acompañaba a mi papá todos los domingos a la plaza por partidos, campeonatos. Me terminó gustando el fútbol. Cuando cumplí 14 años, boxeé durante 3 años. No fui campeona porque me acostaron a un ring para hacer un ejercicio, ya cumpliendo los 3 años y se me hinchó el cuerpo, entonces mi papá tomó la decisión en decirme que no boxeara más. Y después me dediqué a estudiar, estudié computación y de colegio. Llegué hace 2 años, un 25 de febrero. Yo trabajaba en Cartago, en una venta de tiempos. Mi papá se pensionó y necesitaban alquilar la casa, entonces nos dijo que si nos venían, o sea, que nos viniéramos todos junto con Jenny y sus hijos. Entonces nosotros nos vinimos a alquilar acá y mi papá alquila aquí como a los 750 metros, pero fue porque él se pensionó. Pero siempre he venido aquí, toda la vida he venido a pasear a Palo Seco, Puerto Jiménez, Playa Blanca. En las vacaciones. Todas las vacaciones veníamos, en diciembre, Semana Santa, para todas las vacaciones siempre venimos acá. ¿Y siempre te ha gustado acá desde niña? Sí, de hecho yo le decía a mi papá que cuando ya yo fuera grande, yo venía a vivir acá y le decía a mi mamá que yo no había nacido en Cartago, que yo había nacido en esta zona. Entonces se enojaba, pero sí, siempre he querido vivir acá hasta que ahora se me dio la oportunidad. Sí, digamos, entré a varios colegios de día. Cuando cumplí los 15 años, hicieron un proyecto en la escuela de Taras, que fue donde yo había entrado desde kinder hasta sexto, y ahí terminé el 9º. Me faltaron 3 materias, pero llegué hasta 9º. Bueno, computación, recibí el normal, el interino que le dicen, y luego el del profesional de Excel, que en Excel, Access, PowerPoint, como para aprender a hacer proyectos. Lo terminé. Me faltó un módulo nada más en Excel y en ese momento habíamos tenido como unos problemas personales, entonces no pude continuar estudiando, pero sí saqué esos cursos. Si habías aprendido como algún oficio de manera informal, como con alguien, aprendido a trabajar en algo, o más que todo fue lo técnico que recibiste. Como, si es profesional, no. Sí tuve hace como 4 o 5 años un taller de sublimación. Hacía camisas, tazas, y para mí eso empezó como un hobby. Cuando me di cuenta que tenía una pequeña empresa. Qué chido. Pero hace como 3 años, sí, 3 años, no pude continuar, entonces terminé. Pero eso es como lo que más he hecho. Entonces, bueno, a veces que me pongo a hacer pan, a jugar de chef. Ajá. Pero sí. ¿Cuáles dirías que son las mayores dificultades para estudiar? Por ejemplo, el transporte o el dinero, etc. Para estudiar, la verdad, tuve mucha ayuda de mis papás, pero eso fue como por vagancia. Porque en ese tiempo está uno en una edad que pues tal vez no quiero revelarse porque yo nunca fui a andar en la calle, pero me gustaba más el deporte que ir a estudiar, entonces frené el estudio, no seguí. Y ya después, ya grande, digamos, después de los 18 años, ya era por trabajo. ¿Tienes hijos? No tengo hijos. ¿No? Bueno, una perrita. Una perrita. Sí. ¿Tienes otros familiares aquí? Sí, toda la familia de mi papá. Digamos, bueno, mis papás viven aquí a los 700 metros.
Mis tíos viven en Playa Blanca, en La Palma, Puerto Jiménez Centro, tengo familia en Sándalo. ¿Cómo se Aquí llaman sí. tus papás? Mi papá se llama Elvis Portugués, mi mamá María Gerardina Durán. Sí. Sin familia lugareña. Sí, mi papá es porque se crió acá, mi mamá siempre ha sido del lugar frío de Cartago. ¿Y le va bien aquí con el calor? No, no le gusta, Me imagino. no le gusta porque la familia de ella toda es de Cartago. Aquí pues siempre habíamos venido a pasear, pero nunca a vivir así. Y ahora venirse de un lugar frío a un lugar caliente, alejado totalmente, entonces sí ha sido complicado para ella y ha sido duro, pero ahí está. Bueno, ahí se acostumbrará poco a poco, ojalá. Ojalá. ¿Estás casada Sí, perdón. o has estado casada? Bueno, ahorita estoy juntada con Jane. Ya tenemos 3 años de estar juntas. Antes de eso no estuviste casada. Sí, estuve casada, digamos, ahorita no tengo un hijo, pero estuve embarazada. Sí, estuve embarazada. Mi hijo tuviera ya 13 años, tuviera grande. Me casé me había casado en el 2011, pero me divorcié. ¿Qué quieres que la gente sepa sobre ti y tu familia? ¿Qué me gustaría? Sí. Bueno, somos de nosotros, digamos, somos personas humildes. Nos gusta ayudar mucho al lugar donde estamos, a salir adelante. ¿Qué te puedo decir? Sí, no, somos personas que respetamos y todo. Somos muy llevaderos, eso sí. ¿Cómo, en cuanto a tu preferencia sexual, cómo te identificas? Como, digamos, bisexual, lesbiana. No, totalmente lesbiana. Sí, mi preferencia, digamos, cuando me casé fue como para maquillar algo que mi familia tal vez en ese momento quería. Y la que terminó sufriendo fui yo, porque me fue muy mal. Ya después, cuando yo tomé la decisión ya muy vieja en decir lo que yo era, fue un golpe muy fuerte para mis papás, pero sin embargo ya lo asimilaron. Ya como que lo toman más. Al principio les costó mucho aceptar. A mi papá le costó mucho de ahí ver que su hija estuvo casada durante 6 años, ¿verdad? Y que después yo venga y le diga ya al tiempo, no, pa, es que la situación es que no me gustan los hombres y no me llaman la atención las mujeres, y ya yo decirle el por qué yo me había casado, para él fue muy difícil, fue muy complicado. Entonces él al principio no me hablaba, me hacía a un lado, y ya luego, como después del mes de que él se dio cuenta, ya vino y me dijo, ven, necesitamos hablar, y ya me dijo que él quería conocer a la persona con la que estaba, que no me podía aceptar en el momento, pero que le diera su espacio. Yo le dije que sí, entonces no había problema. ¿Cuándo te viste a compartir tu preferencia sexual? ¿Fue difícil para ti? ¿Cómo reaccionó su familia a su sexualidad o pareja? Bueno, cuando yo me di cuenta, yo tenía 14 años cuando me llamó la atención la primera mujer, ¿verdad? Después de ahí, no quise decir nada por mi papá, por tantas cosas que él decía, entonces a mí me incomodaban, y tal vez el miedo en ese momento de que si mi papá me dice que me vaya de la casa, ¿dónde me voy a ir? Entonces no podía, y yo estaba estudiando. Ya después, cuando tomé la decisión, para mí no fue complicado aceptarlo porque ya yo sabía lo que quería en el momento, estaba totalmente segura. Entonces, yo siempre he sido una persona que he sido como muy sincera en eso. Digo las cosas como son, y si a la gente le incomoda, pues ni modo, pero mientras yo me sienta cómoda, entonces eso era lo que más me importaba. Entonces, para mí no fue duro, para mi familia y gente conocida, sí. ¿Y para tu mamá y hermanas? Digamos que ya ellos lo sabían, especialmente mi hermana, la menor, siempre, porque chiquitilla me ponía acá sobrenombre. Entonces, ella me decía, ya, eso se sabía, y para mi hermano, el mayor, digamos, fue un poco duro, pero ya lo sabía también, solamente que ellos jamás querían como aceptarlo, pero sí lo sabían. ¿Cómo ha sido tu experiencia como una persona diversa en esta comunidad? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido tu experiencia Acá. como persona diversa aquí? ¿Cómo ha sido recibida? Bueno,
En realidad al principio, nunca nos han juzgado por eso. Al principio es que les dábamos miedo. Decían, Ay, Dios. nos veían a Jenny y a mí, nos decían que es que nos veíamos que jugábamos de vivas y era porque nosotros obviamente estamos llegando a un lugar nuevo, no conocemos a nadie y todo el mundo se nos quedaba viendo, yo ya le caímos mal a alguien y Jenny también me decía lo mismo, pero no, vieras que la gente nos ha tratado bien, nos llevamos bien con todo el mundo, aunque nosotros de aquí no salimos, ¿verdad? Cuesta mucho. ¿Cómo conociste a tu pareja? A Jenny, jugando bola. Ella en ese momento era portera. Bueno, es portera, una gran portera. Yo era portera también. Yo tengo un equipo en Cartago. Entonces, ya después de ahí la conocí por medio de las amistades. Empezó ella a ir a jugar conmigo. Nos hicimos amigas. Le puse zombie. Ella era mi amiga zombie. Ajá, le puse zombie, era mi amiga zombie. A pesar de que ella en ese momento tuvo su pareja, yo tenía la mía, ¿verdad? Nunca perdimos comunicación. No, bueno, ella dice que yo a ella sí. Pero a mí en el momento no me llamaba la atención porque siempre he sido de que si estoy con esa persona es con esa persona. Entonces tenía como un tiempo ya con esa persona, las cosas no salieron bien y terminamos. Y nosotros siempre nos manteníamos en contacto por el fútbol, por la amistad y por todo. Entonces, al tiempo empezamos a hablar otra vez y ya estaba viviendo en Guanacaste, pero venía. Entonces ya las conversaciones empezaron a ser como más alargadas y cuando nos dimos cuenta ya estábamos Enamoraditas. muy pupiadas. ¿Tienes algún mensaje que compartir para otras personas diversas en comunidades rurales o en general? Sí, como algún mensaje quieras compartir para otras personas diversas sexualmente que estén en comunidades rurales, que usted sabe que a veces es como más conservador, tal vez, o más difícil, o en general. Yo siento que las personas ahorita tienen miedo como de venir a decir lo que son. ¿Por qué? Por el miedo a que la sociedad lo rechace, pero uno tiene que vivir como uno es. No tiene que darle miedo si tiene que andar con su pareja agarrada de la mano. Bueno, yo sí me limito en muchas cosas con mi pareja porque no soy de exhibirme. Entonces, tal vez ahí, digo, uno entiende, pero como venir, darle un abrazo, decirle a una persona te amo de frente de otra, uno no tiene que negar lo que es por miedo a la sociedad. Uno tiene que amarse tal y como es, amar a la persona, darla a respetar. Y yo siento que, como dicen, salgan del closet, no se encierren, salgan, demuestren lo que son. Y si es por la familia, si la familia no te acepta es porque no te ama. Porque quien te ama no te esconde. Entonces ese sería como un mensaje para la sociedad. Muchas gracias, qué valioso. Sí, también verdad que entre más personas lo digan, más se va haciendo conciencia, ¿verdad? Porque me imagino que ustedes han tenido una influencia muy positiva en ese sentido, porque la gente ya está más como familiarizada, porque tal vez ya habla con ustedes, ya las conoce, entonces ya tal vez si viene otra pareja diversa, ya vayan como más abiertos que al principio, ¿verdad? Sí, aquí yo he escuchado que aquí en la comunidad pues no se ha visto mucho parejas como nosotros, ¿verdad? El mismo sexo que estén juntas, pero de ahí nosotros nos damos, como dicen, a querer y a respetar. Nosotros no vacilamos con todo el mundo, no le faltamos el respeto a nadie. Siento que nosotros hacemos las cosas bien, pero si hay personas que tal vez llegan a un lugar y lo que hacen es exhibirse, entonces ya las personas obviamente no la van a recibir de la manera en como uno a veces quiere. Pero no, nosotros, bueno, aquí yo me siento súper cómoda, la gente nunca nos ha hecho a un lado nosotros, nunca. Sí. ¿Cómo ha cambiado la comunidad desde que llegaste aquí? En nada, no cambió en nada, todo se ve totalmente igual. Desde que eras niña y que venías a visitar. Digamos, yo aquí empecé a venir hace como 7 años, que fue cuando mi papá empezó como, bueno, él tenía su propiedad, pero ya empezó como a venir más seguido, ya yo empecé a venir, pero no, aquí la verdad no he visto mejoras. ¿Cómo es tu relación con la comunidad? Que si colaboramos en algo así. Sí, en general, ¿cómo percibes la comunidad? Bueno, uno trata como de ayudar. Bueno, lo que más ayuda ahorita es en la escuela, ¿verdad?
pero ayudar aquí, bueno, mi papá era uno que venía a chapear la plaza. Nosotros a veces le decíamos que si la ayudaban, él decía que no, pero aquí en lo que más se ayuda a uno es como en la escuela, digamos, cuesta mucho acá porque como no hay mucha gente que quiera ayudar y ahí uno solo no puede, ¿verdad? Solo impulsando tal vez a que hagan como cosas recreativas o un parque como para, porque aquí hay mucho chiquito, con toboganes, hamacas, algo para un chiquito que pueda llegar a distraerse, porque aquí la plaza pasa llena, pero por gente ya adulta, pero chiquitos, tal vez de 2, 3 años, no van a venir a meterse a jugar donde hay tanto adulto, pueden llevar un bolazo. ¿Cuáles son algunos retos de vivir en Palo Seco? Algunos retos. Lo más complicado aquí, la salida. Aquí todo queda muy alejado. Que el hospital le vais hasta para ir a comprar la comida de la casa es sumamente complicado. Una emergencia aquí, uno sin tener un vehículo, todo queda muy largo. Entonces, súper complicado. El trabajo aquí es escaso. Nosotros duramos casi 2 años sin trabajo acá y es muy, muy complicado hasta ahora que yo estoy trabajando acá en la sala, pero aquí el trabajo es súper complicado. Ah, ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Palo Seco? El ambiente, no hay mucha corrupción, el silencio, no me gustan mucho los pájaros, pero uno sale ahí y ve los tucanes, entonces uno, la verdad le gusta, y yo un tucán, y tal vez lo he visto como 5,000 veces, y 5,000 veces llamo a Jenny o a los chiquillos para que lo vayan a ver, y voy y le tomo fotos. La playa, como queda tan cerca, entonces por eso me gusta el lugar, pero el calor no, me gusta el frío. ¿Cuál es tu oficio en que trabajas? Sorry. ¿En qué trabajo? Sí. Trabajo en la SAA, soy secretaria en la SAA de Palo Seco. Secretaria de la Junta Directiva. No, digamos de la SAA. Ah, de la SAD. Ajá, sí, soy de la que operación. llega, cobro el agua, hago cartas de disponibilidad de agua. También llegan para solicitar previstas nuevas, que alguien compre un lote, entonces llegan a solicitar el agua. ¿Y en eso es un tiempo completo? No, trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 de mediodía. ¿Cultivas plantas medicinales? No, Tenemos unas preguntas para tal vez la gente que se dedica más como a la labor agrícola, Ajá. pero en ese caso tal vez So next is just the free no time. aplicarían tanto para vos. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ver películas, comer, ir a la plaza con los Willas, con Jenny, visita a mis papás, vamos a la playa. Sí, ¿qué más hago en el tiempo libre? ¿Les gusta pescar? Sí, me encanta pescar. Yo soy feliz. Mi papá llega y me dice, a las 12 y 2 minutos te recojo porque voy a ir a pescar. Salgo del trabajo, dejo todo, me cambio y me voy. ¿A dónde van a pescar? A Playa Blanca. Vamos a Playa Blanca, si no, mi papá va por Colibrí, la desembocadura de La Palma. Pero yo mientras me iba a pescar, pues donde sea, hasta Tamales. Ajá. Sí. Y van desde la orilla, más que todo. En Tamales sí, en la orilla, porque por las olas, Sí. ¿verdad? A pesar de que uno tal vez pueda nadar o saber nadar o algo, pero sí da miedo. Y aquí en Playa Blanca hemos ido a pescar a pie, pero mi papá tiene un bote, entonces vamos en bote. Qué lindo. ¿Cuál es tu visión para el futuro de Palo Seco? Acá, un día y lo que me gustaría que haya aquí, más o menos. Sí. Bueno, más gente comprometida a ayudar. Tal vez ver la plaza con iluminación, algo donde, porque si no hay muchos vicios, la idea es ayudar a ellos a que no piensen en tonteras y se enfoquen como en deporte. Entonces, como que tal vez salga más entregas, que tal vez aquí hagan un colegio nocturno, que muchas personas tienen que ir hasta Jiménez y algunos no pueden ir por trabajo, que no, es que salgo a las 5, pero allá abren a las 5, entonces que tal vez pongan como algo más céntrico aquí para que puedan salir adelante hasta uno, ¿verdad? ¿A dónde te ves en el futuro? ¿Cuáles son tus metas? Bueno, seguir estudiando, si quiero terminar de estudiar. Quiero viajar,
Siempre he querido conocer Francia. De hecho, le decía a Jenny que me iba a casar a Francia con ella. Sí. De ahí no, la verdad es que el futuro que uno quiera tener es como para que ellos vean también que quiere uno salir adelante, para que ellos nunca los que van de pequeños hacia grandes, nunca se queden enclochados y sean una persona profesional en la vida para que no les cueste tanto, porque todo está muy duro. ¿Hay algún mensaje sobre ti o palo seco que quieras compartir con las personas que van a ver este video? De no sé qué decirles. De no, te puedo decir nada más que aprovechen la vida al máximo. Personas como nosotros que no se encierren, que digan lo que son. Los chiquillos que dejen de pensar tal vez en tantas cosas, se dediquen a hacer deporte, saquen tiempo para su familia, para sus papás, darles lo mejor que pueden ahorita, porque cuando el día de mañana llegan a fallar, no van a tener tiempo para decirles nada lo que quieren decir, ¿verdad? Entonces, no sería solo eso. Yo tal vez quería hacer otra preguntita, Claro. Igual relacionada un poco como a esta familia, ¿verdad? Porque hay muchas definiciones de familia y es súper importante como visibilizar que hay familias, ¿verdad? Que no son necesariamente papá, mamá, hijos. ¿Cómo fue para vos entrar en esta familia, verdad? Porque es Jenny con sus hijos, y cómo fue para vos ese proceso como de conocerlos, generar una relación con ellos también. Bueno, yo a Jenny la conocía y conocía a Sebastián y a Valerie. Eran como los que más había visto, ya Valerie la había tratado, a Sebastián solo los había visto. Siempre supe, digamos, que Jenny tenía hijos, sabía por todo lo que había pasado en la vida. Entonces, cuando yo empecé con ella, fue lo primero que a mí me frenaba. Que yo decía, no sé cómo me van a aceptar, no sé cómo me irá a ir, nunca he sido mamá y no sé cómo voy a llegar a ser. Ellos me dicen tía, sin embargo, yo salgo a trabajar, vengo a estar con ellos, tengo que regañarlos, los regaño, comparto, pero sí fue, al principio era muy, muy difícil porque obviamente uno no sabe qué hacer, o sea, es algo totalmente nuevo para uno, entonces se enclocha, pero ya después, con el tiempo, ya el tiempo que uno comparte con ellos, ya uno sabe que hay cosas en las que uno sabe que puede hacerlas y en otras en las que uno no sabe cómo reaccionar, pero no ha sido tan complicado, digamos, en eso. Gracias. Bueno, Con todo gusto. Más bien, muchas gracias a ustedes. Sí.